Vivimos con diabetes, pero podemos tener un futuro dulce. Bienvenidos a este nuevo episodio de No Soy de Azúcar. Mi nombre es Wendy Cepeda y hoy queremos hablar de los sentimientos, de los procesos reales y de las emociones. Para este nuevo episodio estoy, como siempre, en compañía de mi amiga Madeline Arnaud. Wendy, qué placer estar contigo en este nuevo mes, este nuevo capítulo de No Soy de Azúcar Podcast y sobre todo en este mes de febrero se habla mucho de amor, de amistad, vemos muchas películas, ¿verdad? Que hablan de esta narrativa en la que todo es perfecto, pero hay que hablar de un tema muy importante y es que cuando se vive con una condición, amar a la pareja, a la familia, a los amigos, a veces se convierte en un acto de valentía y entereza. En este capítulo queremos demostrarte que es posible amar bonito sin descuidarte. Cuando gestionas una condición de salud como la diabetes, a veces amar se vuelve como un poquito complicado, no solamente para ti, sino para esa persona allegada que quieres. Y eso mismo queremos tratar hoy con nuestra invitada, la licenciada Clara Sánchez, que viene desde SEMDOE a hablar con nosotros un poquito del tema. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Clara, gracias por acompañarnos y por tratar este tema que en este mes del amor y de la amistad se vuelve tan neurálgico. Quisiéramos, antes de entrar en materia, saber qué te llevó a dedicarte al tema del bienestar emocional. Bueno, yo decidí ser psicóloga cuando tenía 13 años, hace poquitos años atrás de eso. Y una de las cosas que me llevó fue justamente intentar ayudar a la gente desde una realidad que no se hablaba muchísimo, menos se hablaba hace tantos años atrás. La gente me ha preguntado eso muchas veces y fue porque yo vi una película hace muchos años atrás que se llama Civil, y en esa película la psiquiatra acompaña a esta paciente a salir de todas estas tormentas emocionales que ella tenía y me fascinó lo que yo veía que esa psiquiatra hacía, me fascinó el proceso de sanar desde adentro, de vivir plenamente que esta chica fue adquiriendo como consecuencia de esto, y eso fue increíblemente lo que me enamoró de la idea de ser terapeuta. Y hoy, unos añitos después, pues aquí estamos haciéndolo. Tempranito empezó, Clara. A los 13 años y ella estaba decidida. Así mismo. Y en base a eso, ya que tú tenías muy claro desde pequeña, ¿no? Que querías ayudar a las personas. En tu trabajo, en tu carrera, ¿cuál ha sido la experiencia más transformadora de acompañamiento? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que todos los días son una experiencia transformadora. Cada paciente, cada persona que acude a consulta tiene una experiencia única. Y para mí, lo que me transforma es ver cómo semana a semana, día a día, la vida de estas personas van cambiando y se vuelven más plenas, más profundas, más arraigadas, y eso no tiene punto de comparación. Cuando yo recibo una paciente o un paciente que llega profundamente deprimido o que llega sin sentirse capaz de lograr las cosas que se propone en la vida, entre muchas otras patologías que pueden llegar a consulta, y yo veo esa transformación, yo veo esa persona que ya ahora es capaz de amar, que ahora es capaz de vivir plenamente, que es capaz de manejar el estrés diferente y sentirse vivo y viva. Para mí es algo asombroso. Yo tengo una paciente que recientemente me regaló una carta. Ella escribe poesía y ella decía que cuántas cosas pueden cambiar y verse más lindas en la vida cuando uno abre una ventana. Wow. Que no hay punto de comparación como cuando uno abre un corazón. Y que para ella terapia había sido eso, la capacidad de abrir su corazón a la vida y de vivir plenamente. Y si lo extrapolamos, entonces, una persona más plena, más en paz, más feliz, va a ser una familia más plena, más en paz, más feliz, que como consecuencia va a ser una sociedad más plena, más en paz y más feliz. Entonces, es como mi lema de llenar el mundo de bienestar una consulta a la vez. Entonces, no creo que sea una experiencia, sino la experiencia diaria de transformar vidas. Este episodio llega a ustedes gracias a Body Shop y a Medtrum, bombas de insulina sin cable. Qué lindo eso de llenar el mundo de bienestar, una consulta a la vez. Licenciada Clara, usted habla de que hay pacientes que van a consulta para tratar ese entorno emocional cuando tienen una condición. Pero ¿qué tiene que tener en cuenta una persona que trabaja, que es familiar, que convive con una persona que tenga una condición, ya sea de diabetes o de cualquier otro tipo? Porque siempre nos centramos en el paciente como tal, pero ese círculo que está alrededor es muy importante también. ¿Qué diría usted que deben tener en cuenta esas personas alrededor?
Bueno, a veces es incluso necesario el acompañamiento de la familia. Nosotros en SEMDOE tenemos un departamento que se llama Educación al Paciente y su Familia, que justamente busca proveer de charlas, de acompañamiento muchas veces para estos familiares de pacientes que tienen una condición específica. La diabetes en sí misma, por puntualizar genera en el día a día desde conflictos por bajones de azúcar que repercuten en mi estado de ánimo, de por sí el miedo del familiar ante un diagnóstico de perder a esta persona. Y mi invitación sería, pues, primero educarse sobre la condición. Para eso la Fundación hace un trabajo maravilloso. La educación, el conocimiento es poder. Y mientras más tiene la familia de un paciente conocimiento sobre lo que le pasa a su familiar, a su pareja, a sus hijos, automáticamente nos volvemos entes que contribuimos a que esa condición se lleve de una manera muy diferente. Tanto de manera individual en el paciente como en nosotros como un entorno familiar que ya estamos entendiendo qué es lo que pasa. Que si papá, que si el abuelo se enojó de manera abrupta, pues eso se debe a su condición y no que es un gruñón, por ejemplo. Entonces, esa parte de la información en primer lugar es crucial. Y la parte de la comunidad, los grupos de apoyo, ir a charlas, ser parte del poder escuchar. A mí también me pasa, cambia vidas. De hecho, lo más hermoso que nosotros hemos visto es en nuestros grupos de educación al paciente y su familia, cómo ellos se han vuelto un grupo entre ellos y se dan ideas, se dan tips, y eso puede ser enormemente transformador, porque nada más la idea de saber que uno no está solo ya alivia. Y en ese mismo tenor, una persona que vive con una condición de salud como la diabetes, ¿cuál es ese desafío emocional que enfrenta día a día en sus relaciones interpersonales? Pueden ser múltiples. En primer lugar, una persona con En primer lugar, una persona con diabetes también es una persona. Así que va a tener todos los retos del día a día que nosotros tenemos. O sea, el que tenga una condición X no lo exime de esas experiencias. Pero entonces se complican algunas cosas porque entran en juego muchas emociones que a veces no son tan comprendidas desde afuera. Desde la frustración, la culpa, tenemos que adaptar algunas cosas por mí, desde la dieta hasta las cosas que hacemos. Y hay todo un proceso que va desde el diagnóstico. Para mí es el primer momento en que las relaciones se pueden tornar un poco complejas. Porque es que esta persona que yo amo ahora le pasa algo. Esta persona que yo amo ahora tiene una experiencia interna que quizás yo no puedo entender, que quizás no me sabe explicar, que afecta sus emociones, que afecta su forma de ver el mundo, su forma de responder a veces al mundo. Y claramente, o sea, el manejo de las emociones, la sensación de soledad que muchísimas veces llega porque el otro no me está entendiendo realmente lo que me está pasando. Entonces sí, hay un impacto en las emociones, por ende, en las relaciones, tanto familiares como interpersonales, que van desde el momento del diagnóstico hasta todo el proceso de tratamiento y de la lucha también que se da muchas veces, sobre todo en familiares que son mayores, como los abuelitos, los padres, con el tema de la adherencia. Esa guerra constante de que se tome el medicamento, de que vaya a sus consultas, de que busque ayuda, de que haga esto. La relación a veces comienza a tornarse alrededor de la condición, sobre todo hacia arriba, hacia nuestros padres o abuelos. Tenemos esa tendencia a centrar entonces nuestras interacciones con esta persona alrededor de la condición. Se toma su medicamento, usted no se puede comer eso porque mire, eso le va a subir el azúcar. Entonces se deshumaniza el proceso del vínculo y se centra entonces en la condición de salud que esta persona tiene desde el amor, obviamente, porque lo que yo quiero evitar es que te pase algo peor. Puede ser abrumador para el paciente, es lo que queremos llegar. Claro, ¿por qué? Porque si todas mis interacciones con mi familia, a veces hasta con mi pareja, ya cuando estoy un poquito mayor, giran en torno a lo que debe pasar con mi condición de salud, ¿dónde quedo yo? Exacto. Entonces, a raíz de eso puede darse que ese paciente que está con este padecimiento, entonces se cierre. No quiere expresar sus malestares físicos. Y queremos saber entonces, licenciada, ¿qué consecuencias puede traer a nivel emocional el uno reprimirse cómo se está sintiendo para no molestar al otro, para no importunarlo, para que la conversación no vuelva otra vez? Es que tú no te bebes la pastilla, es que tú no haces esto o aquello. ¿Qué consecuencias a nivel emocional puede tener eso para el paciente? Bueno, yo creo que esa es una respuesta que de alguna forma u otra todos tenemos. Todos sabemos qué se siente cuando yo necesito decir algo, cuando tengo que comunicar algo y me quedo callado. Esa forma en la que voy explotando por dentro,
cada quien lo vivirá diferente, unos desde el enojo, frustración, otros desde la tristeza y quizás muchos nosotros desde la ansiedad, pero es algo que tiene un impacto también importante en la adherencia, que es tan crucial en el tratamiento de la diabetes sobre todo. O sea, si yo no comunico, muchas veces no se puede dar cuenta mi familiar o las personas que están cerca de mí de si algo está empeorando o no en mi salud, sobre todo emocional. Nosotros hicimos en Sandoe un estudio que se llama el estudio Down, que hizo nuestro departamento de investigación, y es asombrosa la forma en la que las emociones tienen un impacto en mi condición, en particular en la diabetes. Y si yo no estoy comunicándolas, si me las estoy tragando, eso se va a traducir muchísimas veces también que lo que hago es comerme las emociones, alterando automáticamente mis niveles de glucosa en sangre y empeorando mi condición. Entonces hay muchas formas en las que eso puede ser dañino para este paciente y dañino por el familiar, porque nosotros queremos saber qué le pasa a nuestra gente. Que yo sé que Wendy tiene una pregunta, pero antes de que salgamos de este tema, he escuchado en algunas ocasiones que cuando las emociones no se expresan, suelen salir de manera física de otra manera, que si yo me aguanto la ira, el enojo, me puede dar, no sé, algún dolor en alguno de mis órganos internos, que cuando me siento frustrada y no lo digo me da dolor de estómago. ¿Esto es cierto a nivel psicológico? No, claro, eso está requete confirmado científicamente y tenemos que ver la emoción más allá de la simple expresión que nosotros conocemos como tristeza, alegría. La emoción tiene un componente que también es biológico y por eso es que a veces nosotros cuando tenemos mieditos nos duele el estómago o se nos acelera el corazón. Las emociones tienen un componente físico, fisiológico, que cuando yo me estoy callando, sobre todo si me voy callando el enojo, son múltiples las repercusiones que yo puedo tener a nivel físico. No solamente el estrés, sino las migrañas, el malestar estomacal. A veces el simple hecho de hablar, a mí me ha llegado paciente a consulta que con el simple hecho de hablar de algo y de ser consistente en ese proceso de sacar lo que están sintiendo, aliviados. Se elimina la migraña. Es impresionante, es impresionante. Sí, y llega febrero, el mes del amor y la amistad, y tenemos las emociones a flor de piel. ¿Qué usted le recomendaría a las personas que viven con la condición de diabetes o con cualquier otra condición que converse, que hable con sus allegados, que converse con aquellas personas con las que tienen contacto de día a día? Porque realmente somos personas que vivimos pendientes de tantas cosas y eso puede producir tanto cansancio. ¿Qué debemos nosotros de expresarle a esas personas que viven y que comparten con nosotros? Y ahí eso va a ser muy propio de cada sujeto, porque lo que callamos a veces viene en función de nuestras dinámicas familiares. Y lo que se hace más frecuente, desde lo que puedo ver en consulta, no expresar a las personas que tenemos cercanas, es justamente aquello que creemos que le va a traer un peso más. Es que yo no quiero molestar, es que yo no quiero que se preocupe, es que yo no quiero que crean que yo soy más débil de la cuenta. Entonces, ya que estamos hablando de emociones, creo que es muy importante que podamos comunicar lo que estamos sintiendo y que podamos incluso comunicar las frustraciones que nos genera no saber cómo transmitir eso de la manera correcta siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces quizá la misma impotencia, la frustración, la culpa, el no querer ser un peso, nos lleva a abrazar dinámicas de evitación, donde tenemos el tema, tenemos el elefante en la sala, lo dejamos ahí y todos sabemos que pasa algo, pero no se habla de ese algo. Entonces, ¿cómo ponemos esos límites emocionales que sean sanos? En los que yo no me sienta abrumada porque toda la conversación gira en torno a la diabetes o al padecimiento que yo tenga, pero tampoco aíslo a mi familia. ¿Cómo se pudieran poner esos límites sanos? La forma más efectiva es una comunicación asertiva de esos límites y tener la capacidad de tener esa comunicación asertiva en nuestro país a veces es un reto. Nuestras familias no hablan. Sobre todo mientras más años atrás vayamos contando, más adultos seamos, más normales escuchar a una persona que te dice, en mi casa no se hablan de esas cosas. Yo te puedo acompañar al médico, yo puedo hacer por ti todo lo que tengo que hacer, pero no traemos sobre la mesa la conversación de las emociones. Y yo creo que el primer paso sería comenzar a normalizar el yo estoy vivo y siento. Y poder expresar el enojo y decir, no pasa nada, yo no estoy enojado contigo, yo realmente me siento descompensado el día de hoy y lo que necesito es un abrazo, lo que necesito es presencia, lo que necesito quizás que vayamos a caminar o justamente lo que me hace falta en este momento está un poquito sola para procesar lo que está pasando. Pero claro, eso para algunas personas le puede sonar muy ambicioso, porque si
quien está escuchando este mensaje es una persona que no tiene nunca esa dinámica de conversar lo que pasa en su familia o con sus familiares, le va a sonar como, bueno, muy bonito, dicho desde la teoría, pero en la práctica se me hace imposible. Entonces, a veces quizás es comenzar a abrir la conversación. Sí. Perder el temor a tener esas conversaciones entre comillas incómodas, porque yo creo que mucha gente no se atreve a dar el paso de decir eso que siente y que puede pensar que va a ser algo difícil de conversar porque cree que va a tener una mala recepción del otro lado, pero a veces es simplemente que nadie dio el primer paso de tener esa conversación y por eso las cosas no se han dado. Tú sabes que a mí yo tengo una anécdota con relación a eso. Mi esposo, a veces tú vives con una condición y el que está a tu alrededor no se da cuenta de ese esfuerzo que tú tienes que hacer adicional para poder mantenerte en salud, con vida, y eso produce estrés. En mi casa se dañó el calentador y yo detesto bañarme con agua fría. Y yo estaba sumamente enojada por esa situación que mi esposo no había terminado de resolver. Y en un momento le digo, óyeme, yo tengo que pullarme 6 veces al día, tengo que inyectarme insulina, tengo un glucómetro, ya eso a mí me produce estrés. Y ahí yo se lo hice ver. Vamos a terminar de arreglar el calentador, que eso sí se puede resolver y manejar rápido, porque ya yo no quiero otro estrés más en mi vida. Y realmente, cuando yo se lo dije así, es que es así. Y muchas veces callamos y no hablamos, pero nosotros como personas que vivimos con una condición de salud no tenemos vacaciones. Que yo me voy de vacaciones y tengo que estar pendiente de un montón de cosas que una gente que no tiene una condición, sí. Sí, y de hecho, ya que estamos en febrero y hablando de las relaciones, las conversaciones incómodas sostienen los vínculos sanos. Muchas veces nosotros tenemos vínculos que son completamente superficiales porque no hemos tenido la capacidad de tener las conversaciones incómodas que son necesarias. Nosotros huimos a la incomodidad porque somos una sociedad que busca la gratificación inmediata, pero no es posible tener una relación sana, una relación saludable, si yo no soy capaz de sostener conversaciones incómodas con esa persona, ya sea mi hijo, ya sea mi pareja, ya sea mi familia. O sea, podemos decir que tenemos un vínculo bonito, armónico, pero profundo, fuerte. Sin conversaciones incómodas no va a ser posible. Importantísimo. Y también el dominicano tiene esa mentalidad de superhéroe, de que yo soy la gente más fuerte, de que sí, como buen dominicano yo con todo puedo, pero en ese mismo tenor se le olvida pedir ayuda cuando lo necesitan. Entonces, ¿qué consejo usted le daría, doctora, a esa persona que necesita pedir esa ayuda para que no se sienta que es una carga para los demás? Esto va a sonar como muy simplista, pero la respuesta es que la pida. Ahora, hay una serie de obstáculos internos y externos que pueden provocar que yo no me sienta en la capacidad de pedir ayuda. A nivel interno, tú mencionabas esto de esta sensación de que molesto. Y si yo tengo de constante la sensación de que molesto a mis hijos, a mi pareja, a mi familia en general, a mis compañeros de trabajo, quizá yo tengo que sentarme y evaluar cómo estoy viendo la vida. Porque genuinamente nosotros no podemos existir sin el otro. O sea, no hay, por eso somos sociedades. O sea, no hay forma de que yo exista sin ti ni tú sin mí. Y de esa manera tú comenzarás a revisar, espérate, porque yo siento que soy una molestia. ¿Y qué pasa si pido ayuda? A veces también pasa que no sabemos cómo pedir ayuda. Y es como, bueno, sí, yo sé, me pasa algo, pero es que no sé cómo acercarme. Por eso decía que es tan sencillo como pedir ayuda. Así, mira, fulano, yo no sé qué más hacer. Yo me siento preocupado o preocupada. Yo creo que me hace falta que tengamos esta conversación. Claramente la receptividad del otro lado no está 100% garantizada porque eso depende de múltiples factores. Pero ya dar el paso de atreverse a hablar en sí mismo es liberador. La mitad del pleito se echa con la comunicación. Entonces. Así mismo es. Bueno, vamos ahora a la segunda parte, ¿verdad? Vamos ahora a nuestro segmento Sin Perder el Sabor, que es una sección donde te damos recomendaciones prácticas y ahora en este mes del amor para que lo puedas vivir con más claridad, calma, bienestar y empatía. Nuestro segmento Sin Perder el Sabor llega a ustedes gracias a Medtrum. Conoce la bomba de insulina sin cables TouchCare Nano de Medtrum, integrada con CGM para una administración automatizada de insulina, brindando un control de la diabetes más ágil. Y en base a eso mismo, queremos hacerte una preguntita. ¿Cómo una persona que vive con una condición, ya sea diabetes o cualquier otra, puede establecer límites con aquella persona que lo acompaña para poder tener una mejor vida, ¿no? Una mejor comunicación con esa persona? Cuando preguntas de los límites, dame un ejemplo particular en que podamos poner
sobre la mesa a lo que alguien pudiera hacer. Por ejemplo, tú te refieres a tu esposo, por ejemplo, dame un ejemplo en el que se pueda dificultar poner límites. Por ejemplo, cuando estás teniendo algún tipo de conversación, que necesitas un espacio, que necesitas un tiempo para... O sea, realmente a veces tenemos discusiones y conversaciones y a veces hace daño responder inmediatamente. A veces hay que decir, no, espérate, dame un momento. Déjame ver qué pasa, déjame analizar. O sea, ¿cómo podemos poner límites? Tanto una persona que vive con una condición como aquellas personas que comparten con ella. Y ahí hay un secreto que muchas veces, de esos secretos mejor guardados de la psicología, hay un tema con los límites que genera mucha confusión. En particular porque se ha hecho muy famoso el tema en redes sociales, en el medio. Los límites no son hacia afuera. Los límites en la vida realmente son hacia lo que yo estoy dispuesto no a tolerar. Entonces, si yo no estoy dispuesto a tolerar que invadan mi espacio en un momento de frustración emocional, yo pongo el límite porque yo no quiero esto para mí. Imagínate que estamos aquí físicamente, yo decido que me encanta tu collar o tus aretes y te voy a tocar. Tú no estás dispuesta a tolerar que yo invada tu espacio físico y por eso tú pones un límite. ¿Hasta dónde puede llegar mi comportamiento en función de lo que tú quieres o no permitir? Entonces, cuando cambiamos la forma en la que estamos viendo los límites, cuando redefinimos, espérate, es que no es que yo le voy a decir que no a esta persona, es lo que yo estoy decidiendo que no entre en mi vida. Y en función de eso, entonces yo puedo tener la conversación y decir, mira, es que esto yo no estoy dispuesto a tolerarlo. Yo creo que lo podríamos hacer mejor de esta manera. Pero es sentirse en el derecho de saber lo que yo estoy dispuesto o dispuesta a tolerar o no. Porque ahí viene una segunda cosa y es justamente esta tendencia que nosotros tenemos, sobre todo como dominicanos, como tú decías hace un ratito, de querer complacer a todo el mundo. Doctora, entonces hay que ser un poquito egoísta, ¿no? Y ahí tendríamos que redefinir egoísta. Yo creo que tenemos que aprender también a pensar en nosotros. Sí. El dominicano, por cultura, tiende a pensar en el otro primero para todo. Pero hasta en los aviones, cuando tú vas a viajar, te mandan a ponerte a ti primero la máscara de oxígeno antes de poder salvar a nadie. Entonces, creemos en esta cultura del sacrificio, que es un sacrificio donde tú te estás vaciando sin considerar tus necesidades. Y eso no es sano de ninguna manera. Totalmente. Entonces, estamos hablando del autoconocimiento. ¿Y qué recomendaciones usted le podría dar a las personas para que aprendan a conocerse? Y ahí la primera cosa es aprender a escucharme. Muchísimas veces uno pasa el día, sobre todo en esta sociedad, en esta generación que va a 1000. Es algo asombrosa la velocidad con la que llevamos la vida y la cantidad de estímulos a las que estamos expuestos. Tú no te has levantado de tu cama y si tomaste el celular, ya hay posiblemente más de 5, 10, 20, 50 mensajes de personas queriendo tener una conversación contigo. Y eso sin contar las redes sociales, los correos electrónicos, las posibles llamadas y todos los estímulos que nos bombardean. Eso nos lleva a no escucharnos. Tú no puedes conocer lo que tú no escuchas. No hay forma de tú saber lo que tú necesitas si tú no estás escuchándote. Entonces, en primer lugar, que es un poco incómodo, lo reconozco porque eso dicen mis pacientes, es aprender a tener momentos de silencio. Y también momentos de reflexión de, espérate, ¿qué me está pasando? A veces pasamos el día entero enojados. El enojo fue por lo que pasó en la mañana, que si yo me hubiese detenido a observar qué pasaba, lo hubiera resuelto fácilmente. Entonces, para yo conocer cualquier cosa, lo primero que tengo que poder es escuchar esa cosa. Y a veces esa cosa que yo no escucho soy yo mismo. Y hay que tener claro que a veces va a ser incómodo lo que usted va a encontrar cuando se quiere conocer a usted mismo, pero tiene que darle frente a las situaciones. Doctora, ¿qué consejo práctico emocional usted le pudiera dar a una persona que pueda empezarlo inmediatamente? Recibí mi diagnóstico hoy, me siento saturado, sobrecargado. ¿Qué puedo hacer a nivel emocional para bajar un poquito esas revoluciones? Okay. Regularse emocionalmente es algo que consiste en la habilidad de escuchar lo que me está pasando y responder a mi necesidad en función de eso. Y muchísimas veces yo lo que estoy es abrumado y me hace falta calmarme. Escribir a veces ayuda mucho. Si lo que estoy teniendo es, por ejemplo, un diagnóstico, a veces en el momento del diagnóstico el acompañamiento es crucial. ¿Por qué? Porque me ayuda a tener una visión como más objetiva de lo que me está pasando. Pero si tuviera que resumirlo en una idea práctica que sea una sola palabra, equilibrio. Y equilibrio implica, si yo tengo el día entero saturado, pues yo voy a pausar. Si estoy viviendo el día entero hacia afuera, tengo que darle un poquito hacia adentro. Y claramente, si quienes nos están escuchando son personas en edad productiva, que están trabajando, el tema que pasa ahora es que vivimos en un burnout constante. Estamos todo el tiempo callando lo que necesitamos con sobreproductividad.
Entonces, si fuera para esta generación puntual y únicamente para todo el grupo que está activo y a veces ni siquiera que trabaje, porque a veces estamos en la casa y tenemos a la abuelita que tiene diabetes, que sigue cocinando, que sigue trapeando, que sigue barriendo, que no para, porque no parar es una forma de no escucharnos. Sí. Entonces, el equilibrio es la respuesta a la mayor parte de esa pregunta de cómo me regulo emocionalmente. Hacer un balance entre esta sobreproductividad que llevamos como sociedad y tiempo de calma para escuchar y regular lo que me está pasando. Y también sabiendo que la condición no te define, tú no eres solamente la condición te acompaña como ser humano porque es algo con lo que tienes que aprender a vivir, pero realmente como nosotros gestionamos esas emociones y nuestra condición nos va a ayudar realmente a tener un mayor éxito a nivel personal y emocional. Totalmente de acuerdo. Bueno, la verdad es que nosotros siempre solemos pensar en que amar es dar hacia afuera, pero hoy con esta conversación con la licenciada Clara hemos visto que también esto incluye conocernos, aprendernos a escuchar, saber poner límites, y qué bueno que tenemos este espacio para compartir esta información contigo con expertos como la licenciada Clara que nos ha acompañado hoy. Licenciada, ¿algún mensaje final para nuestros oyentes y televidentes? Bueno, básicamente justamente eso, que amar comienza por amarse, que es algo que tú resumías bastante bien. Y amarse no se limita a tener la capacidad de añoñarse y el salón o ponerse lindo. Amarse también a veces es levantarme y asumir con valentía y responsabilidad lo que me ha tocado. Y eso a veces incluye los hábitos, como ustedes hablaban en el episodio del mes pasado, de saber que amarme es dormir bien, hacer ejercicio, cuidar mis vínculos, encargarme de nutrirme de una manera que me llene en la vida. Nutrirme no solamente a nivel de lo que como, sí, sino nutrirme también a nivel de los vínculos que elijo. Así como yo no elijo comida chatarra, pues no elegir tampoco vínculos chatarra que están ahí solamente como de relleno en la vida. Entonces sería eso, como cuidar todo lo que entra en mi vida y lo que entonces me va a provocar cuidar mejor lo que estoy dando, la forma en la que estoy amando. Bravísimo. Por favor, insértenmele un aplauso a la doctora para este cierre. Sí, y si este episodio te enseñó que amar comienza contigo mismo y te ayudó a cambiar un poquito la perspectiva, ¿no?, de tu vida con la condición, compártelo con aquella persona que realmente te importa. Recuerda que amar también es cuidarte y que aquí en No Soy de Azúcar Podcast queremos siempre acompañarte con informaciones valiosas para ti. Si este episodio te gustó, como decía mi estimada Wendy, compártelo con los demás y recuerda que tenemos otros episodios también sumamente interesantes que puedes ver en todas las plataformas, Apple Podcasts, Spotify, también en YouTube, y recordarte que estamos contigo en redes sociales como @ganémosle. Gracias por acompañarnos en este episodio, licenciada Clara. Ha sido un placer, yo espero que este sea el primero, pero no el último. Claro que exactamente, sí. Ya tenemos en mente los próximos. Será hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.